Es parte de una generación generosa de escritores argentinos. Despuntó hace 27 años con su primera novela, Una noche con Sabrina Love. Fue premio Clarín el año 98. También fue llevada al cine. De ahí viene una nutrida carrera en las letras, Salvatierra, La Uruguaya y tantas otras obras. Las frías playas de Rocha en Uruguay impulsaron a Pedro Mairal, nuestro invitado de hoy, a su nueva novela, Los Nuevos, Tiago, Bruno y Pilar, en esta transición entre la república feliz de la infancia al campo minado de la vida adulta. Pedro Mairal, un placer, un honor tenerte en Página 24, bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a Página 24. Muchas gracias. Hola Valentina, hola Andrés, ¿cómo están? Bien, acá leímos tu novela, Los Nuevos, la tenemos acá. Yo quiero transparentar, Andrés te propuso, había leído La Uruguaya, Salvatierra, Sabrina Salvatierra. Love, no, soy un seguidor de aquellos Sí, de larga data. él te sigue y para mí, él me recomendó tu nombre, estoy encantada con Los Nuevos y que lo primero que te quiero preguntar, no lo he terminado, voy a transparentar, pero Andrés sí, pero lo primero que te quiero preguntar es cuál fue el punto de partida de esta novela. Leía en otras entrevistas que tú decías que no fue la trama, que fueron los personajes. ¿Cómo se dio eso? Sí, es así, porque yo nunca había escrito una novela tan de personajes o digamos de personas. Siempre había escrito más desde la trama, desde una situación que sucede, y acá me habitaron estas voces de alguna manera, ¿no? Lo primero fue la voz de este chico, Tiago, que es un chico de unos 19 años que está en carne viva, ¿no? Porque se murió la madre hace poco y lo llevan a un veraneo así, en una especie de felicidad obligatoria en un balneario, ¿no? Y esa fue la primera voz que apareció. Alguien que está muy enojado, que está realmente un poco alienado por una situación. Y entonces por eso digo que surgieron voces, porque él empieza a contar qué pasó ese verano, y en realidad es un narrador que no sé si lo habrán visto, pero es un narrador que no quiere contar lo que pasó, Sí, Claro. sí. ¿no? No quiere escribir, de hecho. Al contrario del narrador en general, que siempre es el narrador, siempre es alguien que quiere contar Mm. qué pasó. Y Tiago no quiere contar lo que pasó. Pasó algo ese verano, algo terrible. Y entonces él empieza a hablar de su amigo Bruno, que está estudiando afuera en Wisconsin, en el hielo, con la nieve hasta el cuello, y aparece su amiga Pilar también, ¿no? Entonces, en esa primera parte, que yo pensé que era una novela corta, aparecen estos dos otros personajes y después probé escribir lo de Bruno sin haberlo planeado. Y me gustó cómo quedó, y después cuando tenía a Tiago y a Bruno dije, bueno, voy a probar a ver hacer la parte de Pilar. Y ahí me metí en problemas. Pedro, a ver, cuéntanos un poco, uno siente que estos tres personajes, este Tiago, Bruno, Pilar, son una suerte de personajes a la deriva que están buscando, está en una etapa bien particular de la vida, o sea, saliendo de esa infancia, de la adolescencia, entrando al mundo que es bien duro, de un mundo que los adultos, claro, es un mundo que desilusiona, que te golpea, ellos van, claro, entran con todas las ganas, con toda la seriedad del mundo adulto, pero se van golpeando, o sea, se van desilusionando. Cuéntanos un poco, ¿por qué esta etapa de la vida lo eliges, de estos tres jóvenes? Bueno, esa etapa de la vida que yo casi diría que es el fin de la adolescencia, ¿no? Y es el principio de otra cosa. Es una etapa muy cargada de narrativa, digamos. Es una etapa en la que salís de tu casa por primera vez, tu casa familiar, empezás a dormir en otros lugares, se te enloquece un poco la brújula, no sabes bien para dónde vas a salir disparado, hay muchas variables sucediendo, conocés gente muy, muy diversa. Y entonces es una etapa que me parece muy interesante porque es el momento en que quizá esos chicos se salen de un ambiente social, ¿no? Y encuentran unas grietas en esos ambientes sociales, ¿no? Entonces es una etapa muy formativa, ¿no? Me interesa esa etapa porque es una etapa de mucha soledad. Mm. Es una etapa de mucha soledad y de introspección, y en el que uno se empieza a dar cuenta de a poquito de algunas reglas durísimas del mundo adulto.
Pedro, y de hecho la soledad viene por los adultos en el libro, en la novela, o tú lo ves así generacionalmente, porque hay personajes adultos, los padres, en donde se hace difícil el diálogo y se ven muy lejanos, se ven como personajes muy secundarios frente a estos jóvenes que están en momentos difíciles, en un propio desarrollo. Sí, los adultos aparecen un poco como, Mm. ¿se acuerdan del Son como dibujito ese de villanos. Tom y Un Jerry? poco, Que los son como padres antagónicos. aparecen como de la rodilla para abajo, ¿no? Totalmente, esa es como la sensación que me da, La sí, dueña del esa es la gato, imagen. qué gran analogía. Sí, Sí, Tomás, decía entonces siempre. los adultos aparecen un poco así de esa manera como borrosos, pero a la sí, vez casi como enemigos porque sí. tienen las mejores intenciones, ¿no? Quieren cosas para sus hijos, Mm. tienen grandes expectativas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una especie de obstáculo para estos chicos que son ayudados por estos padres, pero a la vez ellos tienen que crecer esquivando esos mandatos, esas expectativas, ¿no? Y yo me acordaba, para escribir este libro, me acordé mucho de mi momento, ¿no? No sé si coincidirán conmigo, pero son bastante anacrónicos estos chicos, o sea que no quise hacer un estudio etnográfico de jóvenes de 19 años ahora en 2025, sino que me basé bastante en Mm. mi adolescencia, mi postadolescencia en los 90 y ese periodo en que yo empecé a estudiar medicina y largué la carrera y no sabía para dónde iba a rumbear y encontré de a poco la palabra, los textos, la escritura. Y eso fue, digamos, como conteniéndome y fue siendo un lugar donde yo empecé a sentir que podía ser. Sí, uno puede leer, incluso entendiendo tu biografía, que Tiago es un poco tu corazón literario, Bruno tu corazón musical, Pilar tu corazón cinematográfico, pero quiero ir un poco, con Valentina lo conversábamos antes preparando esta entrevista, uno siente que, claro, leyendo este libro, yo inevitablemente me acordaba las imágenes en el último tiempo en Perú, de la generación Z, lo que ha pasado en Nepal, en otros países, esta generación, estos chicos de entre 18, 25, no están conformes con el mundo, qué planeta le hemos dejado a los adultos, esta mirada de ellos ante un mundo que es cruel, que es duro, los adultos también, este rol medio como de villano en los adultos, ¿le estamos dejando un mundo posible a los jóvenes? Es una buena pregunta, Andrés, esa. Mira, yo creo que hay algo que hay que diferenciar un poco y que lo veo ahora en mi generación, que éramos jóvenes y ya no lo somos. Y los escritores así que ahora tenemos 50 y algo. Y empiezo a notar una tendencia así a un aire así un poco apocalíptico, si se quiere, ¿no? Y creo que ahí es donde lo que aparece en realidad es que estamos confundiendo un poco el fin del mundo con el fin de nuestro mundo. O sea, lo que se está acabando es el mundo que uno tenía en Mm. la juventud, ¿no? Entonces uno le contagia a veces a la gente joven esta especie de ansiedad de estar perdiendo un mundo, ¿no? Pero para ellos el mundo es otro y es un mundo que también es viejo y es nuevo para ellos, ¿no? Pedro, cuando uno lee los nuevos, siento que puedes encontrar cosas de la juventud de uno. Siento que uno puede verse, independiente que quizás no te pasó lo mismo, pero hay cosas como de ser joven que está en los protagonistas de los nuevos. También me quedo con esta frase que tú decías, que uno busca un futuro, no recuerdo la frase muy bonita, un futuro feliz, un futuro Claro. posible. ¿No pasa eso con los jóvenes también? Y quizás por eso también protagonizan muchas veces los movimientos sociales, la búsqueda de algo distinto, que están buscando un futuro y por eso se da también un choque generacional. Sí, sin duda. Una cosa que me gusta de lo que está provocando la novela es que la gente se empieza a plantear cómo fue su propia Mm. juventud, digamos, cómo fue sus propios 20 años, ¿no? Y cuáles fueron las pequeñas decisiones que los fueron llevando hasta el lugar donde están hoy, ¿no? Que muchas veces son pequeños golpes de timón, a veces son grandes decisiones, a veces es el azar de haberte cruzado con algún maestro también, ¿no?
esa es una figura que aparece en la novela. Están estos padres medio borrosos, pero siempre hay un maestro un poco lateral, ¿no? En el caso de Tiago está Aguirre, ese hombre que cuida Claro. los caballos. En el caso de Bruno, bueno, están esos amigos que se hace Esta amigo de banda unos chicos de mexicana. mantenimiento en el campus que lo llevan a tocar en una banda. En el caso de Pilar está su abuela, ¿no? Entonces, sí, está esa orfandad, pero están los maestros también, ¿no? Y creo que sí, digamos, los nuevos, por oposición a los viejos, son los que vienen a traer siempre una revolución, ¿no? Mm. Vienen a traer un cambio, vienen a proponer algo distinto. Entonces, siempre eso se produce con una conjunción entre lo que aprenden de esos maestros oblicuos y el deseo de ellos, ¿no? Creo que eso es la novela, es un poco ese equilibrio entre esas dos fuerzas. Sí, Pedro, tú decías en una entrevista hace poco, decías, yo tengo que aprender a escribir en cada libro. No es que tenga una especie de motor que funcione, lo enciendo y avanza. Necesito escribir en un estado un poco de sonámbulo, sin ser del todo consciente de lo que estoy haciendo. ¿Cómo te enfrentas a una nueva novela? ¿Cuándo dices aquí tengo algo? ¿Cuándo ese motor tú dices, de repente dice, aquí hay algo? ¿Cómo trabaja Pedro Mairal? Uy, es una manera bastante intuitiva de trabajar, porque como bien decís, sí, efectivamente, es algo que tengo que aprender a hacer con cada libro. Porque cada libro me demanda algo distinto. Como les dije, Mm. esta novela creció de un modo orgánico. Escribí una novela corta y después dije voy a intentar a su amigo y después dije voy a intentar a la amiga de ellos dos, a Pilar, y fue algo que no fue planeado. Entonces, hay algo, como digo, siempre extracción a sangre. Tengo que descubrir cómo escribir ese libro, ¿no? Eh, como les dije, las dos primeras partes salieron muy espontáneamente y la última parte me dio mucho trabajo porque la parte de Pilar, yo creo que le estaba pidiendo a Pilar que cierre las historias de los otros dos, ¿no? Abrir Mm. tramas es muy fácil. ¿Se acuerdan Cerrar de la la serie cuesta. Lost? Que Sí. aparecía un oso polar en una isla tropical y vos decís, ¿qué es eso? Bueno, o sea, es muy fácil hacer eso, crear unas intrigas, pero después, ¿cómo las cerrás? En la serie Lost nunca cerraba eso, digamos, no se entendía nada. Pero a mí me interesa cerrar las cosas. Y yo le estaba pidiendo al personaje de Pilar que cierre las tramas de los otros dos y no le estaba dando lugar a su historia. Y entonces parecía que el personaje de Pilar mismo me decía, yo quiero mi historia. Entonces, hasta que descubrí eso, me dio mucho trabajo porque tuve que hacer como 4 versiones. Entonces, escribo, tacho, tiro partes, eh, busco. Siempre es un experimento. Esa es mi manera de trabajar. Siempre es un experimento. No es algo que ya funciona así como una lancha a motor que me subo. Siempre tengo que estar remando ese libro específicamente, párrafo a párrafo, y me gusta hacerlo porque es así, porque es una aventura, porque si ya fuera algo automático, ¿para qué hacerlo, no? Pedro, y la música, ¿cómo unes la música también ahí en tus historias? Porque tiene un protagonismo o una parte muy emocional la música también en esta novela, en estos relatos. Por lo menos yo, mira, como te decía, yo quería transparentar acá para no ser la que lo había leído todo. Yo leí la historia de Bruno y de Tiago, me faltó la de Pilar, pero la voy a terminar. Pero hay dos partes en donde hay mucha emoción en la música, en estas dos historias. Sí, Valentina, ahí es totalmente así. Las canciones que aparecen en la novela son unas especies de mensajes subliminales que se mandan los personajes entre sí, ¿no? Se mandan mensajes como por abajo de la mesa. Entonces, por ejemplo, en el auto, Tiago con su padre, cada uno elige una canción y Tiago elige la música que escuchaba su mamá, ¿no? Mm. Le pone Chico Huarque y lo hace llorar al padre, ¿no?
Lo que le está diciendo es: todavía me duele la muerte de mi mamá, ¿no? Mm. Pero no se lo puede decir de esa manera, se lo dicen poniendo algunas canciones. Un poco como en la juventud, cuando alguien te grababa un cassette con canciones o te hacía un CD con una recopilación. Esto está mostrando mi edad, ¿no? Pero era, ¿qué te estaban diciendo con esas canciones que te estaban eligiendo, ¿no? Entonces, lo mismo le pasa a Bruno Claro. cuando el padre le manda una playlist, Sí. le manda canciones. Y Bruno cree descifrar en las letras que le manda a su padre un mensaje. Como algo me está queriendo Mm. decir mi papá con estas letras, ¿no? Entonces toda la música funciona así en la novela, como una especie de río subterráneo. Y al final de la novela, después lo vas a descubrir cuando llegues, hay un código QR que te lleva a tres canciones, a un audio de esos tres. Es como si fuera un bonus track de la novela, un desprendimiento de la ficción hacia la realidad. Yo grabé con músicos tres canciones que escriben los personajes. Tiago, Bruno y Pilar forman una especie de protobanda Mm. que se llama Hijos Únicos. Y ellos escriben tres canciones y en un ensayo graban. Entonces yo grabé ese ensayo, falseé ese ensayo, lo fabriqué, no sé cómo decirlo. Y entonces, al final del libro, puedes ir a escuchar Mm. esas tres canciones de la banda que forman estos amigos. Sí, Pedro, tú vivías hace 5 años en Montevideo. Este Pedro Mairal de 55 años, ¿cómo ve su país natal, la Argentina? Hablando en el mismo tono, este tono de cómo vemos el futuro, ese futuro medio que los adultos transmitimos medio apocalíptico, este momento tan particular que vive la Argentina con un presidente tan particular. ¿Cómo estás viendo tu país? Mira, con mucho dolor, ¿no? La verdad es que veo una situación muy, muy desastrosa y me duele porque la gente en Argentina está siendo muy maltratada, ¿no? Y yo sé el músculo que hay en la Argentina de trabajo y lo veo sobre todo en la parte de la creatividad, ¿no? Cómo trabaja la gente en la música, en la literatura, en el cine, en todas las artes, en el teatro. O sea, vas a Buenos Aires y siempre eso está Mm. vivo y con un fervor indetenible. Entonces me parece que entre la parte de los errores de lo que se está haciendo ahora es esto de creer que la cultura es una especie de cosa que sobra, a la que no hay que prestarle atención, ¿no? Eh, y hay una idea de que el ser humano, el ciudadano, es simplemente un consumidor, alguien que produce y consume, nada más, ¿no? Una especie de deshumanización total de las personas, ¿no? El ser humano es como ustedes saben, una cantidad de capas culturales que tienen que ver incluso con las recetas de cocina de tu casa y la manera en que hablas y las canciones que circulan y las historias que circulan, el modo de tratarse. Todo eso es la cultura. ¿No? No es solamente la financiación, ¿no? Entonces, pensar que la cultura es algo que se puede dejar de lado es un error gigantesco, ¿no? Y es un momento en el que parece estar además como en auge como una especie de crueldad, ¿no? Como que está bien ser cruel, ¿no? Y maltratar a la gente más necesitada. Eso me parece realmente muy preocupante. Esperemos que termine pronto, la verdad. Eso es como lo veo. Y una cosa que me pasa viviendo en Montevideo es que extraño una Buenos Aires no sé bien cómo explicarlo. Extraño la Buenos Aires que no es noticia, digamos, ¿no? Es decir, porque si estás afuera de tu país, primero que seguís emocionalmente vinculado, mirando los diarios, los noticieros, etcétera. Pero a la vez, la ciudad que te llega del lugar donde vos creciste es una ciudad
mediada por la noticia. Entonces, siempre es la esquina donde hubo un choque, donde hubo un robo, donde hubo un asesinato, donde le pegaron a los jubilados, ¿no? Entonces, a veces, cada 2 meses voy a Buenos Aires para circular por una Buenos Aires que eso, que no es noticia, que la esquina donde no hay un choque, la esquina donde, donde no hay un robo. Esa es la Buenos Aires que a veces me hace falta. Así que es la manera esta de vincularse. Toda persona que se va de su país sabe que en realidad Mm. no te vas. Hay una parte tuya que queda y como dice Borges al principio del primer poema de sus obras completas, dice, las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. Entonces es eso, de Mm. alguna manera, uno se lleva puesto, se lleva adentro y, su país y su ciudad natal. Pedro, ya para ir cerrando esta conversación con Página 24, te queríamos pedir alguna recomendación. ¿Qué estás ¿Qué estás leyendo? leyendo? O ¿Qué si hay recomiendas de lo que hayas leído? eso, algún autor chileno ahí que nos cuentes para quienes nos escuchan. Bueno, hablé hace un rato De Zambra. Sí. de poeta chileno de Zambra, ¿no? La verdad que recomiendo toda la obra de Alejandro. Me parece que es de los autores que más me interesan de lo que está haciendo ahora. Poeta chileno me parece una gran novela coral. Eh, me interesa incluso también por esta idea de que él también está viviendo Mm. afuera de su En México. país, ¿no? Está viviendo en México y cómo él se vincula con Chile a través de la escritura. Y a mí me pasó un poco lo mismo al escribir Los Nuevos. Volví a Buenos Aires, a esas calles que ya son mi entraña, ¿no? Y después, bueno, hay una auge acá en la Argentina de escritoras. Me parece que hay algo que está sucediendo muy interesante, que ahora las escritoras son el centro del canon, ¿no? Y me parece que lo que está haciendo Leila Guerriero, en su último libro que se llama La Llamada, es muy impresionante. Selva Almada, con Mm. un libro que se llama No es un río. Eh, bueno, Samantha Schweblin, ¿no? Que sacó ahora El Buen Mal, se llama, un libro de cuentos que me encantó. Es decir, hay gente que está escribiendo muchas cosas que me interesan y tengo como el enorme privilegio de sentirme parte de una generación de gente que está escribiendo Sí. cosas que me gustan, ¿no? Me gusta ser parte de eso, o por lo menos colarme en esa fiesta de alguna manera, ¿no? Pedro Mairal, te agradecemos este espacio que te has hecho con la televisión pública chilena en este capítulo de Página 24 para conversar de tu última obra, de los nuevos y hacer un repaso de tu trabajo, de cómo te inspiras, de cómo trabajas, cómo estás viendo tu país, cómo estás viendo la literatura hoy día. Pedro Mairal, un placer, un honor haberte tenido en Página 24. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Muchísimas gracias, Valentina, muchísimas gracias, Andrés. Un placer total hablar con ustedes. Bueno, terminamos Página 24. Siempre los dejamos invitados a que nos sigan a través de todas nuestras plataformas. Nos reencontramos pronto en un nuevo capítulo. Chao, chao.